Buenas noches, bienvenidos a Depredadores. El caso que estudiamos hoy, la matanza de Ruanda en 1994, va más allá de la categoría de asesinato, como ocurría con el doctor Mengele. Se trata del terrible concepto de genocidio, cuando el número de víctimas se cuenta por cientos de miles. Realidades incómodas para la comunidad internacional, aunque tanta sangre derramada acaba siempre saliendo a la luz. Comenzamos. Para estudiar el caso de la masacre de Ruanda en el 94, contamos, por supuesto, con la presencia de César Paumar, el doctor experto en psiquiatría. Buenas noches. Buenas noches, David. Y también contamos, aunque no va a estar aquí con nosotros, con Federico Aizanda, investigador del Seminario de Investigación para la Paz, que aunque no ha podido estar esta noche con nosotros, sí hemos tenido ocasión de charlar con él sobre el tema que nos ocupa esta noche y al que veremos, pero en imágenes de vídeo. Necesitábamos la presencia de estos dos expertos, puesto que no solo vamos a valorar lo que ocurre en las mentes de las personas implicadas en la limpieza, sino también de la limpieza étnica, sino también alguien que sea un experto en la cuestión africana, como es el caso de Federico Aizanda. Tendremos ocasión de comprobarlo. César, como siempre, lo primero es recordar un poco, sobre todo para los telespectadores, de qué estamos hablando. ¿Qué es eso de la matanza de Ruanda? Estamos hablando nuevamente de una expresión de violencia grupal, histórica. La semana pasada hablamos del holocausto nazi y esta semana pues hablamos de otro tipo de genocidio, porque así lo catalogó la Organización de las Naciones Unidas, que supone un exterminio sistemático de todo un grupo social por razones de diferencia en cuestión de política, religiosa, de raza, de creencias. Esta situación se dio, como hablamos, en Centroáfrica, en el primavera-verano del 94, en el que sí que es difícil encontrar una unidad de medida de la barbarie, pero los datos que declaró la ONU al finalizar el conflicto, pues hablaban de eso, de cadáveres partido por tiempo. Hablaba de unos 800.000 asesinados, o sea, un 11% de la población del país, en 100 días, que fue un poquito lo que duró el apogeo, ¿no?, del conflicto, en los cuales se diezmó en un 80% la etnia tutsi. Ya que hablamos de cifras, porque como eso es lo más impactante, y aprovechando que se están viendo las imágenes de los refugiados, de los que escapaban de la matanza, César lo ha dicho muy bien, se estima de entre 800.000 y 1 millón de muertos en 100 días, y sin contar, por tanto, la cantidad de miles y miles y miles de heridos y huérfanos y demás. Y todo tipo de secuelas de la guerra, ¿no? Todo tipo de secuelas pues, económicas, y la gente que asistió y se vio perjudicada y que participó de una forma u otra en el horror. Tú has comentado que un porcentaje significativo de las víctimas fueron de la etnia tutsi, de la etnia, o vamos a dejarlo en tribu, porque también eso es discutible por lo visto, sí. No sabemos si estamos hablando de cuestiones de razas, y precisamente la cuestión de cómo calificar esta matanza fue un tema que hablamos con Federico Aizanda. Le preguntamos directamente, primero, exactamente el concepto de limpieza étnica, y luego que se mojase un poco, que él mismo concretara si en el caso que nos ocupa se podía hablar propiamente de limpieza étnica. Vamos a ver sus declaraciones. Bueno, la limpieza étnica, lo primero que habría que decir es que es más un término, digamos, periodístico, es lo que algunos achacamos que tiene algunos problemas, digamos, sería un genocidio, digamos, la masacre sistemática de un grupo por parte de otro, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en el caso de Ruanda, claro, hay muchas dudas sobre que se pueda calificar de limpieza étnica. Primero, no hay que generalizar, claro, porque siempre que hablamos de Ruanda, los hutus, los tutsis, bueno, no todos los hutus piensan igual, no todos los tutsis piensan igual, como aquí, si viniera un ruandés y nos preguntara por el conflicto vasco, sería un poco complicado decirle, es un conflicto entre los vascos y los españoles. Vascos habría que distinguir entre nacionalistas, no nacionalistas, dentro del nacionalismo no todo el mundo piensa igual, los españoles, claro, es un poco complicado hablar de hutus y tutsis. Lo primero que hay que hacer es tener mucho cuidado con eso. Y lo segundo también, ver que en Ruanda es bastante complicado hablar de guerra étnica, porque en realidad
Hutus y Tutsis no son etnias. Son gente que comparte la misma religión, son mayoritariamente cristianos. Ruanda es uno de los países donde la Iglesia más ha evangelizado, son cristianos, la cultura es la misma, el idioma es el mismo, en Ruanda se habla francés y Kinyarwanda, la tradición es la misma, la morfología es la misma, es muy difícil, siempre se dice que los Hutus, digamos que son los rasgos más negros, africanos negros, serían más bantús los Hutus, y los Tutsis más nilóticos, es decir, negros pero con la nariz un poco más recta. En realidad esa diferenciación morfológica es muy complicada de hacer porque incluso ha habido mucha mezcla entre las comunidades. Hay muchos grupos, muchas personas nacidas de matrimonios mixtos entre Hutus y Tutsis. La realidad es que hay un 84% de Hutus en Ruanda y un 15% de Tutsis y un 1% de Tuas, que siempre se olvidan. La única diferencia es una diferenciación socioeconómica, es decir, los Hutus son agricultores, los Tutsis son ganaderos y pastores. Es decir, no es una cuestión étnica, digamos que es una diferenciación socioeconómica. Y también, claro, hablar de limpiezas étnicas es muy complicado también porque da la sensación de que es una guerra de todos contra todos, que de repente todo el mundo se vuelve loco y todos luchan contra todos. En realidad, los conflictos raramente son así. Lo que suele pasar en realidad es que hay unos pocos a un lado, otros pocos a otro lado, una masa enorme de gente en medio que recibe por todos lados y que acaba muerta, ¿no? Y de hecho en Ruanda la masacre que son 100 días de matanzas, del 6 de abril del 94 al 4 o 5 de julio del 94. Son 100 días, 1 millón de muertos, entre los muertos mayoritariamente tutsis, pero también la oposición Hutu, es decir, desde el gobierno, desde el poder, lo que se intenta es mantenerse en el poder y eliminar físicamente todo aquello que puede ser un obstáculo para la permanencia en el poder. Por eso hablar de guerra étnica es un poco complicado. Federico, en este caso Avizanda, ya nos ha concretado un poco exactamente esa delimitación conceptual y esa calificación del supuesto, ¿no? Es decir, no es tanto una limpieza étnica como pues, una de esas masacres que normalmente se llevan a cabo pues, para mantenerse en el poder. Entonces, César, quedamos en que una mayoría de Hutus y luego una minoría de Tutsis. Entonces, exactamente qué es lo que pasa en torno a abril del año 94? Entonces, en un determinado momento, esa mayoría de Hutus toma la decisión de exterminar o de que el exterminio sistemático de sus compatriotas les iba a resolver todos sus problemas, ¿no? Y de hecho pusieron los medios y se comunicaron una circular en el que se abría la veda, se repartieron armas y se abría la veda del Tutsi. ¿Cómo se llegó a esa decisión, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué historia había detrás entre estos dos pueblos, ¿no? Aquí yo creo que sí que tendríamos que hablar de la psicología grupal, ¿no? Del detonante, ¿no? Y por qué se identificaban en un principio, qué es lo que lleva a un grupo a identificarse en función de una determinada característica que pueda ser lo que él cree que es una diferencia genética, lo que es una diferencia de creencias, o sea, qué justificación encuentra uno para la violencia, porque ya vemos que justificaciones hay de múltiples tipos, pero todas acaban de la misma manera. Y todas, por lo visto, se sustentan en la convicción de una pertenencia a un colectivo, ya sea por cuestiones de razas, ¿no? Entonces ahí tenemos dos colectivos. Sí. Eso, desde la psicología social sí que se estudia mucho eso, ¿no? En qué momentos un determinado grupo adquiere una conciencia de que esa característica distintiva les hace ser distintos y ser mejores, ¿no? A los demás. Y entonces ven a los otros como competidores y el paso siguiente, lógicamente, es explotar, buscar una serie de privilegios con estrategias más o menos democráticas o con estrategias de juego sucio, más o menos animales, ¿no? Y que este fenómeno pues, hemos visto que se dio en los nazis y que nos involucra a todos, ¿no? Porque aquí no podemos ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos tan fácilmente como los veíamos en capítulos pasados, o quiénes son los sanos, quiénes son los enfermos, porque hablamos de todo un pueblo, o sea, de todo un pueblo que masacra a otro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa por sus cabezas, no? En eso entraremos enseguida. Has hablado de momento, entre otras cosas, de los medios de comunicación, porque lo de la circular, es decir, se va gestando posiblemente esa convicción de que hay que acabar con la otra tribu.
antes de continuar con esos temas, porque requieren un desarrollo importante, vamos, para poder entender de forma más completa lo que ocurrió, a estudiar los antecedentes históricos. ¿Cómo es posible que en Ruanda se llegue hasta ese punto? Vamos a ver las declaraciones del investigador del Seminario para la Paz. Pues oiga, históricamente ha habido problemas entre hutus y tutsis. Es decir, la minoría tutsi había estado en el poder, los alemanes, que era la primera potencia colonial de Ruanda, habían favorecido a la minoría tutsi. Luego los belgas hacen un poco lo contrario, favorecen a la mayoría hutu. La realidad es que lo que pasa en Ruanda es que es un caso muy particular porque es el país con mayor densidad del mundo. Es decir, es un país muy pequeño, son 26.000 kilómetros cuadrados, creo recordar. O sea, para que os hagáis una idea, es la mitad de Aragón. Y son 9 millones de personas. Es una densidad de 380 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces ya, cuando pones juntos a 380 personas en un kilómetro cuadrado, sea en Ruanda, sea donde sea, fricciones tiene que haber. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en Ruanda? Que es un país que básicamente, como todos los países africanos, viven de la exportación de muy pocas materias primas. Y Ruanda no tiene mucha materia prima, es un país agrícola, básicamente exporta café y té. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Como te decía, la mayoría hutu, el 84% de la población, son agricultores. Un país muy pequeño, donde no hay tierra, pasa lo que pasa en todos los países. Una persona tiene una parcela de tierra, tiene 3 hijos, pues bueno, se divide en 3, esos 3 hijos tienen 3 hijos, se divide en 3, ¿qué pasa? Que una gran parte de la población hutu, agricultores, se quedan sin recursos. Encima coincide años 90, mediados de los años 90, desplome brutal de los precios del café en los mercados internacionales, con cual crisis económica, crisis socioeconómica, malestar social. Eso se instrumentaliza muy fácilmente, y eso lo vemos aquí, que a veces me gusta hacer paralelismos con situaciones en Europa porque da la sensación que en África la gente reacciona de forma más salvaje, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en Francia todo el mundo estaba encantado con la inmigración hasta que llega la crisis económica, la gente se va al paro. ¿Quién tiene la culpa? Los inmigrantes. ¿Qué pasa en Ruanda? Pues más o menos lo mismo, es decir, hay que buscar un cabeza de turco a toda esta situación. Hay que mantenerse en el poder hutu radical se quiere mantener en el poder. ¿Cómo te mantienes en el poder cuando eres una dictadura? Pues hombre, haciéndote una camarilla a tu alrededor, buscando culpables y diciendo, mira, no, si estamos muertos de hambre, pero la culpa es de estos señores, ¿no? Entonces, de ahí vienen un poco, digamos, los grandes problemas, es decir, la instrumentalización desde el poder de esos clivajes étnicos, falsamente étnicos, en un contexto de crisis económica, crisis social, crisis socioeconómica. 1 millón de asesinatos, a machetazos, a tiros, violaciones, y lo peor de todo, César, es que muchas de esas personas hacía solo unos meses vivían tranquilamente con sus familias y demás. Es decir, en los meses anteriores a la masacre, enero, febrero, marzo del 2004, sí que es cierto que se había generado, por una mala situación económica, etcétera, pues una sensación hostil entre ambos colectivos, ¿no? Sin embargo, algo hace que se pase de ese malestar a llevar a cabo unas atrocidades que hubieran sido impensables dentro de una población civilizada. Cuéntanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo se transmite esa ola de violencia? ¿Cómo se consigue manipular hasta ese punto a la gente para que empuñe un machete y se ponga a dar tajos contra sus vecinos tutsis? A la hora de buscar responsables, pues debemos ver que es una suma de factores, ¿eh? Unos factores son internos, es el propio instinto animal de agresión que tenemos y que es innegable, que en sí no es malo. La agresión la definía uno de los principales etólogos, Lorenz, como una capacidad de lucha, como un instinto de lucha, que no es malo en sí. De hecho, pues, yo a mis pacientes les digo, es que tienes que luchar más para ponerte bien. Pero luego está esa forma en que se canaliza esa lucha y las pugnas por el territorio, ¿no? Como el resto de los animales también, pues el ser humano, como muchos vertebrados, ese sentimiento de territorialidad, de luchar por los recursos limitados de un determinado territorio, hace que precisamente se enfrenten con sus vecinos, ¿no? Y se enfrenten con ellos en función de lo que ellos de una serie de diferencias que ellos van cultivando, porque las diferencias están aquí, como ha dicho aquí el profesor, pues realmente son muy parecidos, pero en su cabeza
hay grandes diferencias, ¿no? Pero porque ellos les atribuyen una gran diferencia. Hay un hecho distintivo, o bien porque tienen rasgos así, o bien porque creen una cosa, o bien porque dejan de creer otra cosa, o bien porque tienen un RH de un determinado tipo. O sea, esa es la justificación de la diferencia. ¿Por qué? Porque en un determinado momento un grupo se identifica con y en contra de otro grupo. Y lo que pretende entonces es eso, es una explotación en la cual precisamente los tutsis llevaban explotando, esa minoría llevaba explotando durante siglos a los hutus, o sea, ya había un antecedente de explotación del otro grupo, o sea, una trayectoria de maltrato, de explotación, que había generado esa desventaja, esa desigualdad que había sido cultivada a lo largo del tiempo, había generado, incluso en cuestión de autoestima, supongo, porque el que domina, supongo que lleva inherente esa convicción de ser superior frente al dominado. Sí, entonces eso es muy innato. O sea, es más, incluso las teorías que se barajan del origen de las especies, de la selección natural, de que nosotros antes convivíamos la especie sapiens con los neandertales, se sabe que nosotros extinguimos a los neandertales. No se sabe cómo, no se sabe si fue una extinción activa o pasiva, pero que durante mucho tiempo estuvimos conviviendo en un territorio, eso se sabe. No se sabe cómo contribuimos. Quizás el poder, la capacidad para la violencia que tiene el Homo sapiens es la que ha hecho que machaquemos a nuestros rivales. Quiero decir que en un determinado momento todos tengamos ese impulso a nivel grupal, igual que a nivel individual, pues tenemos esos impulsos agresivos de competencia más o menos desleal, pues que a veces se nos escapan esos impulsos. O sea que esa rivalidad que deberíamos canalizar pues, con un juego limpio, ¿no? Pues en ese momento convertimos a nuestros oponentes en objetos, ya no los convertimos en malos, ya no les damos los mismos derechos que nosotros. Y entonces ya tenemos la justificación para hacer una serie de salvajadas que no haríamos con nuestro prójimo. Entonces, esta serie de cosas, pues hay una parte instintiva y otra parte, pues eso, cultural, que a lo largo del tiempo, pues como vemos, la historia de estos dos tipos de poblaciones, pues con el vecino precisamente se han establecido una serie de rivalidades, de malos entendidos, de incomunicaciones, de agresión, a veces defensiva, a veces ofensiva, que ha ido cultivando en esas dos culturas un odio ancestral hacia una persona que tiene posiblemente, es mucho más parecido que podríamos ser nosotros a ellos. Lo que está claro es que en estos casos el hombre se descubre como una valiosa materia prima para llevar a cabo el mal. Otra cosa es, como tú bien has dicho, es distinguir hasta qué punto hay algo cultural, hay un condicionamiento, pero lo que está claro es que en ocasiones es cierto que el hombre es un auténtico lobo para el hombre. Lo que le preguntamos a Federico Avizanda es si algo así, porque siempre que se produce un asesinato, una muerte, hay que buscar el nivel de causalidad, es decir, si es algo que es fruto de una premeditación. La pregunta se la planteamos así a Federico Avizanda. Una matanza de este tipo, una limpieza étnica o no, supongo que conlleva una preparación importante. Y él nos contestaba lo siguiente. Es muy complicado matar a 1 millón de personas en 100 días sin que haya un mínimo de planificación. De hecho, en Ruanda se encontraba ya desde el mes de octubre una misión de Naciones Unidas. Yo recomiendo a todo aquel que quiera saber y entender un poco el conflicto ruandés que vea la película Hotel Ruanda, que creo que es una película magnífica que explica perfectamente cómo funcionaron las cosas y cuál fue ese papel de la comunidad internacional. Como te digo, había una misión de Naciones Unidas desde octubre del 93 en Ruanda, pero para aplicar otra cosa. Se habían firmado unos acuerdos de alto el fuego, que había una rebelión. Eran los primeros pasos hacia la democratización. El presidente Habyarimana había dicho, bueno, vamos a democratizar el país, se había acordado hacer un gobierno de transición y eso es lo que no gustó a una parte del poder. Por eso probablemente se mató al presidente, ¿no? La comunidad internacional no reacciona, porque primero, esa fuerza de Naciones Unidas que está ahí viene, no vamos a entrar en detalles jurídicos, pero es una fuerza que tiene el mandato del capítulo 6 de Naciones Unidas, es decir, no tiene el poder de usar la fuerza. Y al frente de esa misión de Naciones Unidas está un general canadiense que después ha escrito un libro que también recomiendo a todo el mundo, que yo le di la mano al diablo, y se subtitula
de la humanidad en Ruanda, ese general canadiense ya en enero del 94, el 11 de enero del 94, las matanzas, como digo, empiezan el 6 de abril, el 11 de enero del 94 manda un telex a Naciones Unidas, a Kofi Annan. Kofi Annan entonces no era secretario general de Naciones Unidas, era el responsable de los cascos azules, de las operaciones de mantenimiento de la paz. Le manda el 11 de enero del 94 un telex que está en internet, está desclasificado, en el que le dice: mira, aquí se está preparando algo gordo, tengo informadores que me dicen que se están haciendo listas de tutsis, de hutus de la oposición, se están haciendo listas con direcciones, nombres, dónde viven, dónde trabajan, se están unas milicias entrenando a las afueras de la ciudad con armas, con machetes, con pistolas, con todo tipo de armamento. Incluso este informador le dice a Romeo Dallaire, que es el general canadiense encargado del mantenimiento de la paz en ese momento en Ruanda, le dice: y nosotros, mi unidad, hemos sido preparados, el promedio que pensamos es matar a 1000 personas en 20 minutos. O sea, es un genocidio premeditado. La comunidad internacional falla, Naciones Unidas no reacciona, es un fracaso personal clarísimo de Kofi Annan. Es un fracaso de Bélgica. Bélgica también había 10 paracaidistas belgas que protegían al primer ministro. Los hutus radicales llegan, matan a los 10 paracaidistas belgas y el primer ministro. Bélgica dice que de ahí se va, que no quiere saber nada. Romeo Dallaire se queda con 500 o 600 cascos azules sin ninguna capacidad operativa. Estados Unidos dice que no quiere saber nada porque, fíjate, estamos en abril del 94, unos meses antes Estados Unidos ha salido escocidísima de Somalia. No sé si recordáis también, pues también a través del cine, el Black Hawk derribado, un Black Hawk, un helicóptero que va por ahí, cae en medio de Mogadiscio, 19 Rangers arrastrados por las calles de Mogadiscio, muertos. Estados Unidos dice que no quiere saber nada. Francia interviene, pero para sacar a sus nacionales, y eso se ve muy bien, por ejemplo, en la película Hotel Ruanda, como vienen los militares, porque ahí enseguida los franceses mandan tropas, los belgas mandan tropas, los italianos mandan tropas, llegan las tropas, la gente, los refugiados, los ruandeses se creen que son tropas que vienen a protegerles, a defenderles, y es todo lo contrario. O sea, van a los hoteles, van a los sitios donde están los occidentales, a las embajadas, dicen tú, se llevan a sus nacionales y dejan a la gente que se quede a su suerte, ¿no? Un fracaso estrepitoso. Que se consiga matar a 1 millón de personas en 100 días y que estemos mirándonos, es un fracaso estrepitoso en la comunidad internacional, cuando no una colaboración, porque Francia también hay muchas dudas que hubo una evacuación también selectiva de algunos perpetradores del genocidio. Tras el impactante testimonio del investigador sobre la actitud de la comunidad internacional, un episodio absolutamente vergonzoso, que casi volvía en la cabeza mientras cientos de miles de personas estaban ahí muriendo asesinadas, y será un tema del que hablaremos después. Ahora, César, por transmitir un mensaje de cierta esperanza, ¿qué se puede hacer ante este tipo de odios ancestrales? ¿Se puede detener de alguna manera? ¿Se puede buscar una cierta conciliación? Debemos aprender nuestros errores. O sea, no te puedo decir cuál es la cura del odio porque no la sabemos. Lo que sí que te puedo decir es lo que no sirve, ¿no? Y sí que te puedo decir que el odio engendra odio, que igual que no podemos apagar una hoguera con gasolina, el maltrato genera maltrato, el abuso genera abuso. Quiero decir, los hutus llevaban tiempo siendo oprimidos y con una serie de desigualdades y de privilegios históricos, y que eso lo tenían ahí, y progresivamente fueron reivindicando de mejores o peores maneras. Al principio, pues bueno, conforme pues cambiaron los tiempos y la independencia del país, y posteriormente pues había ya un mayor nivel de formación y de cultura del país, ¿no? Pues sí que se fueron intentando reivindicar sus derechos de buenas maneras, pero luego, claro, lo que había por debajo era todo ese resentimiento de años de abusos de esa minoría ganadera con respecto a esa mayoría agricultora. Entonces, ¿tú crees que hoy en día quién ha ganado más con todas estas muertes? Quiero decir, ¿se habrán quedado tranquilos? ¿Crees que habrán conseguido, o sea, combatiendo el odio con odio, habrán conseguido estar tranquilos? ¿Cuál será el análisis de ellos? Yo creo que no. O sea, que de nuevo comprobamos que no es la solución el odio, que engendra más odio. Y lo estamos viendo
conflicto de palestinos y israelíes, en muchos conflictos crónicos, cuando la solución no es masacrar al otro, es entender al otro, que es lo que menos nos sale. Tenemos que contenernos ese primer impulso tan animal y tan primitivo y pensar con la cabeza, ver más a largo plazo. Y lo que sí a lo mejor hemos conseguido es que se respeten un poco más estos dos colectivos, ¿no? Pues porque se tengan un poquito más de miedo. Respeto que no tenían que haberse perdido desde el principio, quiero decir. Sí que cuando en el grupo hay una conciencia de yo soy distinto, yo soy mejor, eso es muy peligroso y a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que siempre hay que buscar el respeto por el otro en su diferencia. Sí, está claro que esa confrontación, esas mentalidades están presentes en multitud de conflictos que han acabado en sangre a lo largo de la historia. Vamos a ver a continuación el montaje que siempre hacemos en el programa, que hace un recorrido de la matanza de Ruanda. Ruanda, principios de 1994. Las milicias Hutus son entrenadas y equipadas por el ejército ruandés entre arengas y ánimos a la confrontación con los Tutsis por parte de la Radio-Televisión Libre de las Mil Colinas, dirigida por las facciones Hutus más extremas. Estos mensajes, que animan a lanzarse a la caza del Tutsi, inciden en las diferencias de ambos grupos étnicos y en un supuesto genocidio planeado por los Tutsis. En abril de 1994, la muerte en un accidente de aviación del general Juvenal Habyarimana y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadena una multitud de masacres en el país contra los Tutsis, en lo que constituyó una auténtica limpieza étnica. Esto obliga a un desplazamiento masivo de Tutsis hacia campos de refugiados situados en la frontera con los países vecinos. Para cuando la ONU se decidió a intervenir, más de 700.000 personas habían sido asesinadas al amparo de una comunidad internacional pasiva, con intereses en la zona, que se limitaba a sacar a sus nacionales del país. Casi cada una de las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas, y muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados. La comisión de expertos de la ONU encargada de investigar las matanzas, aun reconociendo que tanto los Tutsis como los Hutus habían cometido crímenes contra la humanidad, concluyó: hay indicios evidentes de que han sido perpetrados actos de genocidio contra el grupo Tutsi por parte de elementos Hutus, de manera concertada, planificada, sistemática y metódica. Se van todos los extranjeros, las fronteras de Ruanda se cierran y quedan dentro prisioneros en esas fronteras, tanto Hutus como Tutsis. Vamos a intentar, César, ahora ponernos en la mente de ambos papeles en esta matanza y empezaremos con los Hutus. ¿Nos querías hacer una especie de análisis o intentar ponerte como profesional en la mente del bando ganador, del bando que inicia, ¿no? De los Hutus? Imagínate qué pasaba por la mente de un Hutu en esos meses en los que el detonante estalla, comienza la masacre. Para ponernos en la mente del bando presuntamente agresor, ¿no? Pues debemos participar de su cultura. Es decir, nos permite hacer un análisis racional el estar fuera de su cultura. Pero desde luego posiblemente lo viviéramos de forma muy distinta. Quiero decir, igual que ha puesto el profesor el ejemplo de cómo vemos nosotros el conflicto vasco, ¿no? Pues evidentemente no tiene nada que ver. O cómo puede un irlandés, ¿no? Su propio conflicto de su propio país. Entonces, yo creo que nos falta esa carga emocional que distorsiona nuestros pensamientos. Quiero decir, no es lo mismo lo que tú puedes pensar o lo que tú puedes hacer o lo agresivo que tú puedes ser cuando toda tu familia ha sido sometida a abusos crónicos, sistemáticos durante tiempo, ¿no? Y cuando te han metido la mentalidad desde pequeñico de que esos son los malos y tú eres el bueno y que tú eres mejor, ¿no? O sea, cuando eso te lo han dicho y te lo has creído, entonces tu cabeza funciona de una forma distinta, porque no los ves como iguales, o sea, los ves como demonios, ¿no? Y entonces ahí ya es el peligro, ¿no? Porque entonces ya tú no te sientes malo por matar a demonios. Claro, el gran problema es matar sin sentirse mal por ello. Entonces, por eso ese maniqueísmo, ¿no? De buenos y malos, pues eso es lo peligroso, porque conforme yo me voy sintiendo distinto, me voy sintiendo bueno y mejor que el otro se va, me voy separando del otro, me voy identificando menos con el otro y lo voy haciendo malo. Por eso cuando grandes políticos hablan de mal, el eje del bien y el eje del mal, hay que ponerse a temblar. A mí se me estremece la espina dorsal y me pongo pálido cuando, pues claro, una persona que se supone que es un máximo mandatario político y pues tiene que argumentar en términos de bien y mal.
porque lo que está haciendo es arengar a la gente, básicamente. O sea, porque aquí vemos más claramente que no hay ni buenos ni malos. O sea, y que tú, ¿cómo es posible que tú mates a machetazos a una familia? ¿Cómo es posible? Pues a lo mejor nos ayuda a ponernos en ese lugar si han matado a la tuya previamente a machetazos también. A lo mejor entonces sí consigues la motivación suficiente, ¿no? Entonces, si nos dejamos arrastrar por el odio y no por la inteligencia. Hombre, lo que estás comentando nos recuerda mucho al caso que estudiamos la semana pasada el profesor Joseph Mengele. Precisamente la ausencia de remordimientos que presentaba este pseudocientífico se basaba en el hecho de que estaba absolutamente convencido de que los judíos, los gitanos eran colectivos, eran subrazas. Sí. Entonces, en esa consecución de la raza aria, es lo que ha dicho el doctor Paumar. Cuando uno está absolutamente convencido del móvil, de lo que hace, como algo útil, algo auténtico, pues disminuyen sus límites. De todas maneras, yo distinguiría dos perfiles de personalidad importantes, ¿no? Porque estamos hablando del perfil de eso, del agresor como agresión defensiva, el que se siente que está defendiendo, que es víctima de abuso, y luego ya el perfil más psicopático, que sería el que viviría más a gusto en este tipo de conflicto, que paradójicamente es el enfermo psicópata antisocial, es el que hemos visto retratado en otros casos de asesinos, que es la persona que, dada su insensibilidad, su tendencia a la agresividad y a explotar al otro, digamos que aquí se encontraría en su salsa. Quiero decir, esta persona no tendría las culpas, no tendría los miedos que podríamos tener las personas más o menos, o los frenos que podríamos tener las personas normales, y sería el que realmente sacaría partido de esta situación. Claro, tanto en situaciones como catástrofes naturales o conflictos bélicos, son circunstancias donde ya no hay ley, y en esos contextos salen a la luz siempre episodios terribles como violaciones, las torturas que se han dado en Abu Ghraib, en la prisión esta. Hay gente que saca efectivamente, supongo, unos estímulos sádicos que tenía ocultos en sociedad cuando había un cierto control. Interesante, César, porque además esto viene también a cuento en el sentido de pensar que dentro de ese colectivo de gente víctima de las circunstancias, también habría gente que se aprovecharía para dar de sí todos esos estímulos. Que lo rentabilizaría conscientemente y que sabría moverse ágilmente, ¿no? Para conseguir, pues eso... Oportunistas. ¿no? No sé si los telespectadores habrán caído en la cuenta de que todo en esta vida cuesta dinero, incluso una matanza. Una operación a gran escala, a nivel nacional, sin duda requiere una fuerte inversión, aunque solo sea para armar a una población potencialmente asesina. Esta cuestión la planteamos también a Federico Avizanda y también pudo concretarnos de manera muy clara que efectivamente había detrás una fuerte inversión. Bueno, se financia desde el poder, es decir, el 6 de abril del 94 el estallido es cuando explota el avión que lleva el presidente de Ruanda, viene de vuelta de un viaje con el presidente de Burundi, un misil derriba ese avión y enseguida empiezan las matanzas. Evidentemente, un acto que estaba planificado. La tesis oficial quiso hacer creer que eso fue una expresión de repente de cólera de la población frente al asesinato de su presidente, algo premeditado. ¿Cómo se financia? Hombre, Ruanda, la dictadura del presidente que muere en este avión, Ruanda, ese gobierno era muy amigo de Francia. Es decir, su mayor apoyo en la escena internacional era Francia. Francia firma un acuerdo de defensa con Ruanda a mediados de los años 70, el golpe de Estado de este presidente Habyarimana en el 73, creo que sobre el 75 se firma un acuerdo de colaboración un acuerdo de defensa con el que Francia vende armas a Ruanda y los militares ruandeses, que son los hutus radicales, básicamente, para que todos nos entendamos, que van a perpetrar el genocidio, son formados por militares franceses y en las academias militares francesas. Entonces hay muchas sospechas de que evidentemente todo esto, Francia ha jugado un papel muy importante en esto y puede ser responsable de la financiación, digamos, aunque no fuera la financiación de un genocidio, pero sí que le dio al poder, a ese poder que era un poder dictatorial. Pero claro, era un poder francófono. Francia tiene muchos intereses en África. La oposición y los rebeldes que venían atacando a Ruanda desde 1990
son gente que salió del país en el 59, muchos, como el actual presidente tuvo que salir del país en el 59, se produjeron también unas cuantas matanzas, tuvieron que salir y se refugiaron en un país del norte que es Uganda, que es un país anglófono, es decir, la rebelión son todos anglófonos, y Uganda es un gran aliado de Estados Unidos. Y el poder ahora de Ruanda es un aliado de Estados Unidos, entonces claro, Francia no le interesaba en absoluto que Estados Unidos se le colara en su coto privado de caza en África. Antes le hemos preguntado al doctor Paumar cómo se sentía un Hutu dentro ya de la época de la matanza. A continuación le preguntaremos y le pediremos que se meta dentro de la mente de la minoría atacada, agredida, de los Tutsis. Pero antes hacemos una muy breve pausa para la publicidad. Enseguida volvemos con ustedes. Llega el momento de hacernos esta cuestión. César, ponnos ahora en el lugar de la víctima. Ahí metidos en el país, no podemos salir. Vemos a los Hutus, que son muchísimos más que nosotros, armados de machetes y armas de fuego. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por nuestra mente? La secuela psicológica o psiquiátrica más típica de los conflictos bélicos es el estrés postraumático, son los trastornos de estrés postraumático, y suceden, pues eso, cuando hay una serie de hechos de unas dimensiones fuera de lo normal y que producen un embotamiento emocional y una serie de reacciones de ansiedad, evitación, huida, y eso pues tiene que ver con que la sensibilidad de la persona se ve superada. Y eso pasa en todos los conflictos bélicos. De hecho, la mayoría de las bajas en un conflicto bélico son bajas psicológicas, ¿no? O sea que la mente, digamos, la sensibilidad del afectado es la que antes consigue pues, bloquear a esa persona. No obstante, hay personas que reaccionan de forma distinta también de acuerdo a las personalidades. Quiero decir, esas personas que a lo mejor habría personas que huirían o personas que se paralizarían, pero habría personas que justamente despertarían lo contrario. Es una reacción de crisis opuesta, que es la agresión, ¿no? O sea, que se convertirían también ellos, o sea, crearían una paranoia que sería soy agredido y agredo. Entonces se pondrían al nivel del agresor. O sea, despertarían su sentimiento de autoconservación más básico, y es lo que decíamos antes. Habría gente pues, que ya perdería el norte, perdería otra serie de convicciones y pasaría a luchar por su vida y por su familia, pues machete en mano. Entonces, que vemos que la reacción psicológica ante este tipo de conflictos bélicos y de horrores de la guerra puede ser variopinta. Impresionante, por tanto, comparar las dos posturas, lo que está sufriendo un colectivo frente a lo que está sufriendo el otro. Supongo que ambas posturas traerán secuelas con posterioridad. Aunque ya ha salido el tema, porque además Federico Aizanda ya lo ha mencionado, pero ahora vamos a oírle nuevas declaraciones donde también vuelve a entrar en el espinoso tema de la intervención, de la no intervención de la comunidad internacional ante una situación como esta. Escuchemos sus palabras. Fundamental porque ante un genocidio silencioso del que nadie informa, no se sabe nada, aunque Naciones Unidas está al tanto, la comunidad internacional está al tanto de lo que está pasando, hay militares de muchísimos países, hay una misión de la ONU, hay militares franceses, belgas, italianos. Hasta que el tema no surge en los medios de comunicación, claro, el medio de comunicación lo que hacen es mover la conciencia de la gente, ¿no? Es decir, oye, mira, aquí se está muriendo un montón de gente. ¿Y qué está pasando, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se empieza a hablar de Ruanda, cuando los medios de comunicación sacan la noticia a la luz y dicen, mira, aquí se está produciendo un genocidio con todas las letras. Y ya te digo, y todas esas fotos que salen, impactantes fotos de gente mutilada, machetazos. Es decir, los medios de comunicación ahí jugaron un papel muy importante, para bien, como te estoy diciendo, a la hora de sacar el tema a la luz y de sacarlo de los pasillos oscuros de la política internacional, que a veces, bueno, no interesa tocar este tema, déjalo, no lo tocamos, para bien, como digo, y también para mal. Es decir, que también ahí en Ruanda lo que tenemos un ejemplo muy claro de lo peligroso que pueden ser los medios de comunicación. Aquí en Europa, en el mundo occidental, la televisión, digamos que es el medio más impactante, pero en zonas como África, América Latina, lo que funciona mucho es la radio. Entonces, por ejemplo, ahí hubo una radio, que era la radio de las 1000 colinas, que constantemente incitaba al odio, hay que matar a los tutsis, se les llamaba cucarachas, hay que matar a las cucarachas, hay que aplastar a las cucarachas, hay que arrasar con las cucarachas.
todo eso creó un clima también que ayudó mucho cuando antes hablábamos de cómo saltan las chispas, ¿no? También un clima en la radio ruandesa, que de hecho los dirigentes o sea, las personas que estaban al frente de la radio y los periodistas, o supuestos periodistas que estaban al frente de los programas, han sido juzgados por el Tribunal Penal Internacional por responsabilidad directa como autores intelectuales de la masacre, ¿no? Pero yo creo que ahí lo peor que le puede pasar a un conflicto es que los medios le olviden, lo peor que le puede pasar. Ahora mismo también se está produciendo una matanza que sigue todavía en Sudán, en Darfur, hasta que no, claro, hasta que no hay imágenes, hasta que no lo cuentan, no ha sucedido. Hasta que no sale por la tele las cosas no suceden. Entonces ahí yo creo que una responsabilidad muy importante de los medios de comunicación de dar a conocer y movilizar opiniones públicas para que las cosas se muevan, porque todo lo que se sabía en algunas esferas, hasta que no se supo, hasta que la opinión pública no estuvo al tanto, eso no existía. Eso no existe. Si no sale en la tele, no existe. Importancia de los medios de comunicación en un caso como este y actitud, comportamiento, actuación lamentable de la comunidad internacional. La zona de Ruanda coincide con una reserva importante de gorilas y decía el general canadiense, si lo que hubiese estado en juego hubiera sido la vida de los gorilas, en ese caso alguien habría hecho algo. Es tremendo pero cierto, 1 millón de muertos y nadie hizo nada. Y decía el general, por tanto, si hubiera ocurrido esto con los gorilas, probablemente alguien habría reaccionado antes, ¿no? Tremendo. César, pasemos ahora a la actualidad. 12 años después de esa masacre, ¿qué nos puedes contar de las víctimas y de los verdugos? ¿Qué está ocurriendo ahora en sus mentes? ¿Cómo se encuentran? ¿Esto cicatriza? Pues, desgraciadamente, los españoles hemos tenido que vivir una guerra civil y en la que lucharon nuestros padres o abuelos, nos han contado, que lucharon hermanos contra hermanos, vecinos. ¿Y crees que a día de hoy hemos olvidado esas rencillas? ¿Crees que a día de hoy convivimos en paz? Yo creo que sí que hemos encontrado métodos más democráticos para entender nuestras diferencias, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo y mejor aprovechas ese tiempo que pasa, comunicándote con el otro, ¿no? Entendiendo la posición del otro, poniéndote en lugar del otro, negociando con el otro, pues lógicamente sí que es posible reconciliar esos puntos de vista, que no quiere decir que tengas que ser igual que el otro, simplemente que no eres ni mejor ni peor. Entonces, yo creo que hace muy poco tiempo que los estigmas de la guerra los tienen clavados, igual que tienen cicatrices en la cara este chico, hay cicatrices mentales que tienen que pasar años, y por eso estoy hablando del estrés postraumático, de paranoias de guerra, de una serie de trastornos mentales. Las huellas mentales son todavía muchas veces más indelebles que las físicas. Eso no quiere decir que posterior generación y generación, y sobre todo cómo traten la cultura y la versión que se dé de los hechos de padres a hijos, pueda hacer que esto cierre y que aprendamos. Lo fundamental es que aprendamos de estos desastres, que aprendan ellos y que aprendamos nosotros, porque esto nos puede volver a pasar, nos ha pasado y nos puede volver a pasar. Entonces no podemos caer en la tontería de pensar que esto les pasa pues porque son africanos, son analfabetos y son negritos. Mucho menos, hablamos de los nazis, hablamos de los españoles, quiero decir, hay una serie de Yugoslavia. Exacto, factores que en un determinado momento se nos pueden escapar de las manos si no hacemos una buena combinación entre pasión e inteligencia e intereses comerciales. Hemos dado un salto temporal de 12 años para encontrarnos en la actualidad y ver un poquito cómo ha podido derivar ese terrible conflicto. Precisamente también al investigador del Seminario para la Paz le preguntamos pues, sobre el presente de Ruanda y ya aprovechamos, y como es un especialista en temas africanos, le preguntamos incluso por el futuro del continente. Vamos a ver la visión, por tanto, de alguien que, al contrario de nosotros, que vivimos cómodamente en Occidente sin mirar demasiado lo que nos rodea, sobre todo cuando es desagradable, vamos a ver, como digo, la opinión de alguien que sí ha estado sobre el terreno y sí sabe lo que ocurre. Bueno, pues ahora mismo en Ruanda hay un problema muy serio porque evidentemente
digerir una situación con 1 millón de muertos. Nosotros aquí en España tuvimos una guerra civil hace 70 años y todavía hay resquemores, hay cosas. Vemos cualquier país del mundo que pasa un conflicto, pero claro, esa brutalidad y muchos heridos, muchísimos heridos, es muy complicado. Entonces, lo que se ha hecho en Ruanda para intentar acelerar esa reconciliación, que se sepa la verdad, porque es muy curioso, en todos los conflictos la gente cuando le preguntas, o en América Latina, después de las grandes dictaduras, en China, Argentina, la gente no pide venganza, pide justicia, que se sepa la verdad, dónde está enterrado mi hijo, quiero enterrar a mi hijo, ¿no? A veces son cosas tan sencillas como esa, la gente no quiere que aquí se ponga contra el paredón a nadie, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es recuperar la justicia popular. Entonces se han creado unos sistemas de justicia popular, unas 11.000, se llaman gachacha, que son pues 19 personas honradas, honestas, del pueblo, de la comunidad, que van juzgando a las personas, ¿no? También organizaciones de defensa de los derechos humanos han dicho que hay que tener cuidado porque hay que garantizar también unos derechos de la defensa, ¿no? Pero ahí está la cosa. Yo creo que el mayor reto ahora es cómo hacer justicia. Yo creo que sería bueno una comisión de la verdad y la reconciliación como la que se hizo en Sudáfrica, ¿no? En la que las personas confesaban sus crímenes, se sabían qué había sucedido, qué había pasado. A nivel económico, por ejemplo, ahora Ruanda está funcionando bastante bien, es de los países que más crece en África, está creciendo un promedio 8 o 9% estos últimos años, tirón de la construcción, sobre todo, las infraestructuras. Ruanda ahora pretende hacerse como un centro digamos, regional de logística para toda la zona. Hay cosas positivas, se aprueba una nueva constitución en la que se prohíbe expresamente ya hablar de hutus y tutsis, solo hay ruandeses, que antes pues en tu carnet de identidad ponía fulanito de tal, hutu, fulanito de cual, tutsi, ahora se ha prohibido, ya no se puede hablar de hutus y tutsis. En la Constitución también ha incluido artículos que condenan la incitación al odio racial y al odio étnico, o sea que hay avances, pero claro, esto tendrá que pasar mucho tiempo. Habrá que hacer una labor muy fuerte de concienciación, de recuperación de la memoria histórica, porque claro, estas cosas, 1 millón de muertos sobre la mesa pesan mucho, ¿no? Pesan mucho y además no solo en Ruanda, sino en toda la región, es decir, que el conflicto de Ruanda también se fue extendiendo. Hablamos de 1 millón de muertos en Ruanda, pero en el este de la República Democrática del Congo 3 millones de muertos como consecuencias de esta guerra también, ¿no? Yo creo que el futuro de África, yo siempre quiero ser optimista. Hay muchas razones para el pesimismo, pero quiero ser optimista. Creo que algunas cosas están cambiando, evolucionando muy lentas, porque ahí también pesa mucho la historia, pesa el pasado colonial, pesa la esclavitud, pesa las formas antidemocráticas. Entonces el reto es cómo democratizar África, cómo democratizar todos estos regímenes, cómo conseguir también el desarrollo socioeconómico de las personas, que la gente no esté obligada a meterse en un cayuco, jugarse la vida para venir a Europa, ¿no? Pero yo soy fundamentalmente optimista al respecto. No hemos podido incluir unas declaraciones de Federico Avizanda que, sin embargo, debemos repetir aquí. Se creó para los crímenes de genocidio de Ruanda un tribunal penal internacional, puesto que Ruanda reconoció pues, que se veía incapaz por medios técnicos y humanos para poder afrontar esa causa, porque le harían falta 200 años. Y nos decía Federico Avizanda que pidió ayuda internacional y se creó un tribunal penal internacional como el de la ex Yugoslavia. Lo que ocurre es que había en total 150.000 personas listas para ser enjuiciadas, 150.000. Nos decía Federico, como muestra del penoso funcionamiento de ese tribunal, que no sé si se refería pues hasta ahora o hasta hacía un par de años, en los 10-12 años posteriores al conflicto, de esas 150.000 personas se había enjuiciado a 31, para que se vea cómo efectivamente la cuestión va a ser complicada. Es decir, eso no está avanzando mucho. Por eso se crearon también los tribunales estos más bien populares, que también había que tener mucho cuidado. Ha llegado ya el momento de terminar el programa, aunque se podría hablar muchísimo sobre este tipo de episodios, pero no podemos despedirnos sin que antes César, muy brevemente, nos comente un poco qué pasa por la mente de quien ordena un episodio semejante, sea o no limpieza étnica. Eso casi viene a ser un tecnicismo poco trascendente para los hechos. César, ¿qué ocurre? Porque como ya se ha mencionado lo de los autores intelectuales, ¿qué pasa por la mente
de una persona que ordena algo así? De forma muy breve, por favor. Detrás de esta barbarie tenemos que buscar siempre un culpable. Parece que una mente maligna, alguien que ha sido el catalizador de esa reacción que, como digo, no es de una persona, es de miles y miles y miles de personas. Así como en el Holocausto nazi culpamos a Hitler, no debemos quedarnos solamente en eso. Sí que hay alguien con suficientes pocos escrúpulos que es capaz de aprovechar esa oportunidad para rentabilizar políticamente, comercialmente este hecho, azuzar el odio y aprovecharse realmente aprovecharse a nivel individual, materialmente, de la guerra, del conflicto bélico. En este caso, pues bueno, yo no soy un analista político, no sé quién fue, pero está claro que en la cúpula había gente con muy pocos escrúpulos. Incluso dentro de las ayudas que recibieron de la Organización de las Naciones Unidas, no solamente había intereses para ayudarles, sino que había otra serie de intereses que había que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de meterse en un conflicto que podía ocasionar tantas pérdidas, ¿no?, en cuestión de hombres y en cuestión de dinero. Muchas gracias, César, por tu intervención una noche más. Concluimos con algo que sí dijo Federico Avizanda. En numerosos casos de este tipo, lo que hay detrás siempre es un instinto de permanencia en el poder. Triste, pero cierto. Muy buenas noches a todos. Gracias también a Federico por sus valiosas intervenciones y nos vemos la próxima semana. Os recordamos el correo electrónico para si queréis enviarnos algún comentario o alguna propuesta. Acordaos, depredadores@ztv.es. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.